Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos con el disfrute de nuestro alimento diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Ha llegado el momento de que Dios gobierne la tierra. Autor Pedro Don. Título de la semana: La Palabra de Vida y la Comunión de Vida. Día viernes, leer con oración. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24. Repetimos: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Título del día: Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Cualquier palabra que no provenga de Dios no puede producir vida ni edificar la iglesia. Si no es Cristo lo que predicamos, simplemente comunicamos conocimiento bíblico, un buen sermón que agrada a los oyentes. Necesitamos aprender del apóstol Pablo, predicar a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24. Cuando leemos Proverbios, nos damos cuenta de que Cristo es la sabiduría misma de Dios. Capítulo 8 versículo 12 y versículos 22 al 23. El Padre usó a Cristo como sabiduría y poder. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y poder? La sabiduría sirve para planificar, para proyectar. Cristo es el arquitecto de Dios. Versículo 30, primera parte. Según Efesios, Dios hace todo conforme a su buena voluntad, su buen placer. Capítulo 1, versículo 5. Dios tiene un deseo y cumplirlo le produce placer. David, cuando suspiró sobre las aguas del pozo a la puerta de Belén, mostró su buen placer, el deseo del fondo de su corazón. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 15. De la misma manera, Dios tuvo un suspiro, un deseo, y Cristo, como su arquitecto, entendió su sentimiento y planeó todo para que se cumpliera el buen placer del Padre. El poder es para ejecutar la voluntad del Señor. Cristo es tanto la sabiduría de Dios para planificar como su poder para realizar. La obra de Dios la lleva a cabo Cristo, quien es la palabra de vida, y el poder de Cristo está en la palabra. Si la palabra no opera, no viene de Dios. Si funciona, viene del Señor. Cristo es el poder de Dios para llevar a cabo lo planeado. Todo el proceso que pasó Jesús como hombre fue planeado con sabiduría. Su encarnación, su vivir humano, la crucifixión, su sangre derramada en la cruz, la resurrección y su ascensión, todo fue sabiamente planeado. Después de la caída del hombre y la introducción del pecado, aparentemente Satanás había logrado arruinar a la humanidad en términos de la voluntad eterna de Dios. Pero Cristo vino para realizar la redención y liberar al hombre de sus pecados. Esto también ya estaba planeado. Génesis capítulo 3 versículo 15 y Efesios capítulo 1 versículo 7. Esta redención perfecta y eterna fue la que hizo que el hombre volviera a Dios. Hebreos capítulo 9 versículo 12 y Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. De esta manera, el propósito original de Dios, revelado en Génesis, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza para señorear y sojuzgar la tierra, capítulo 1, versículo 26, finalmente se concretará, pero no por la fuerza o capacidad humana, sino por la planificación y obra de Cristo, que es la sabiduría y el poder de Dios. Hoy, Cristo, a través de la Iglesia, está ejecutando la voluntad de Dios con poder según su beneplácito.
El buen placer de Dios es que Cristo encabece todas las cosas hasta la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10. Cristo está en lo más alto, sobre todo principado y potestad. A Él le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todo fue puesto bajo sus pies y para ser cabeza sobre todas las cosas fue dado a la Iglesia. Versículos 19 al 23. Y a través de la Iglesia, Cristo ejecutará el plan de Dios. Estamos involucrados en la empresa más grande del universo. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.